Haití se ha convertido en un puesto de paso del tráfico internacional de drogas, igual que nosotros aquí en la República Dominicana. Oh, yo estoy feliz. Acabo de terminar un 2014 fabuloso y este 2015 no tienen ni 16 días y es todo para mí espectacular. Las cosas que están pasando para mí en este año que acaba de comenzar son increíbles. Este año va a ser fabuloso. ¿Cómo pueden producir la cantidad de alimentos para más de 20 millones de personas? Es decir, del lado haitiano hay 10 millones de personas. De este lado somos 10 millones. ¿Qué tipo de hombre tú te vas a buscar? Desde el modelo de tu casa. ¿Y cuál es tu posible futuro? ¿Y qué es realmente el amor sano? Porque es que no sabemos lo que es el amor. Saludos amigos, bienvenidos al Verificador. Qué placer que estén con nosotros cada semana. En esta semana vamos a ponernos al día, vamos a hacer un análisis sobre la política internacional. Vamos a analizar los principales temas más bien que afectan a la República Dominicana en el ambiente internacional. Nuestras relaciones con Haití, la apertura de Cuba luego de este cambio de política entre los Estados Unidos y Cuba. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros? ¿Cómo los dominicanos tenemos que prepararnos para lo que viene? Este tema lo analizamos en Obsesión por los Datos. Para analizar este tema conversamos con Iván Gatón. Iván Gatón es un experto en Derecho Internacional. Gracias por estar con nosotros esta semana. No, gracias a ustedes por invitarnos. Profesor, ¿cuál es el sistema de gobierno de Haití? Sí, el sistema de gobierno haitiano es un sistema parlamentario, es decir, que la mayoría de los que componen el Congreso son los que deciden quién será el primer ministro del país. Pero es importante resaltar a los amigos televidentes que la situación de Haití es una situación muy peculiar, porque es un país que se encuentra intervenido por fuerzas militares internacionales bajo una misión de estabilización de Naciones Unidas conocida como la MINUSTAH, donde hay soldados desde Pakistán, Argentina, Brasil, y esto da unas características muy especiales a la forma en la cual la hermana República de Haití se encuentra en estos momentos. ¿Quién nombra al primer ministro haitiano? No, el primer ministro es recomendado por el Poder Ejecutivo y aprobado luego por el Congreso, por el Parlamento. ¿El primer ministro haitiano es quien nombra el gobierno o lo hace el presidente? No, el primer ministro es quien nombra a los miembros del gabinete del gobierno. En esta crisis, profesor, derivada de la postergación de las elecciones, ¿significa en la práctica que el ex primer ministro Lemond no tenía legitimidad, por eso ha debido renunciar? No, lo que reveló la postergación de parte de Martelly de las elecciones en Haití, que era necesario llamar a esas elecciones legislativas, es que la Balaz, es decir, el pie político, el partido político del expresidente Aristide, podía ganar las elecciones. Y evidentemente el gran inconveniente de Martelly para llamar a elecciones es la gran popularidad que en los sectores populares de la población haitiana mantiene el expresidente Aristide. Y así se va a reflejar en las elecciones cuando se realicen, que el movimiento Lavallache o el partido Lavallache del expresidente Aristide muy posiblemente se lleve la mayoría de los congresistas, y de ahí entonces vamos a ver una mayor presencia de los adeptos al ex sacerdote y expresidente haitiano. De hecho, el actual primer ministro haitiano, Vance Paul, viene del coto político del expresidente Aristide, una forma muy inteligente también
de buscar un equilibrio en ese amasijo de las luchas por el poder que se da en Haití. Políticamente, ¿el señor Jean-Bertrand Aristide tiene mucha influencia en la política? Bueno, Evans Paul en la actualidad no goza tanto del aprecio del expresidente Aristide. Quizás por eso es que se le busca. Lo que sí es importante resaltar, y es algo que ha querido soslayarse siempre, es que la influencia de Aristide es determinante para la estabilidad de Haití. Sin lugar a dudas, Aristide ha sido el más grande líder de masas que ha tenido Haití en su historia. Y desde una perspectiva académica, desde una perspectiva seria, más allá de las pasiones políticas, hay que reconocer que Aristide es un líder dentro de los sectores más depauperados de la población haitiana. Pero ha cambiado las relaciones de Jean-Bertrand Aristide con los Estados Unidos y la ONU. No, de hecho Aristide fue sacado del poder de manera, digamos, ilegal, rompiendo todos los procedimientos democráticos. A Aristide se le da un golpe de Estado y se le saca de Haití y se le envía a la República Centroafricana y lo asilan en Bangui. Después entonces el expresidente Aristide pasa a vivir a Sudáfrica. Aristide no cuenta mucho con el afecto de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional también sabe que para tener cierto nivel de estabilidad en Haití es necesario contar con la anuencia del expresidente Aristide. ¿Qué pasa con los diputados y los senadores? ¿Tienen o no legitimidad? Bueno, la legitimidad evidentemente la han perdido en la medida en que el tiempo para el cual fueron elegidos ya se excedió. Pero como siempre, la política es el arte de lo posible. El político debe saber explicar por qué lo que debió haber sucedido no sucedió. Y estamos manejándonos en una política de realidad constante en Haití, en la cual siempre se están buscando los acomodos a una realidad que parece hasta mágico-religiosa. ¿A quién le corresponde convocar las elecciones? El presidente Martelly, como así lo ha hecho. Por cierto, con una gran presión incluso de parte de Estados Unidos, donde el el vicepresidente Joe Biden, así como el secretario de Estado, además de la Organización de Estados Americanos, a través de su secretario general, José Miguel Insulza, han estado combinando al presidente Martelly para que convoque a elecciones en Haití. ¿Qué interés tiene Estados Unidos en Haití? Bueno, Haití, la proximidad geográfica de Haití a Estados Unidos, evitar también un gran flujo de migración haitiana hacia los Estados Unidos, la propia ubicación geográfica. Hay que ver que toda la parte del Caribe forma parte de lo que desde la perspectiva romana se llamaba el Mare Nostrum o el Mar Nuestro. Es decir, que sería como una especie de espacio casi vital, digámoslo así, para los Estados Unidos. Todo lo que sucede en el Caribe para Estados Unidos como imperio es importante. República Dominicana tiene una carga muy pesada con Haití. ¿Por qué no se impulsa un programa de solidaridad más amplio de toda América Latina? Porque la verdad es que es una vergüenza que en este hemisferio se encuentre el país más pobre del mundo. Sí, pero no es solamente hablar de solidaridad. La realidad es que en el caso haitiano hay una especie de sin salida, porque la comunidad internacional
y ahí vemos las quejas del primer ministro haitiano, envía ayudas, pero a través de ONGs. La mayor parte de la ayuda gubernamental o de la ayuda que supuestamente debe llegar a Haití no llega a través del gobierno, sino a oficinas de ONGs. Es decir, estamos viendo también que no es simplemente dar una ayuda, es usted crear la infraestructura, es usted hacer las inversiones puntuales en servicios sanitarios, en educación, que permitan al pueblo haitiano desarrollarse. Quien realmente lleva toda esta carga es la República Dominicana, porque evidentemente compartimos una misma isla. Entonces, hay un asunto de demografía que es fundamental en todo esto. Haití, con apenas unos 27.000 kilómetros cuadrados, es decir, nuestra isla compartida, una parte República Dominicana con 48.000 kilómetros cuadrados, la otra parte Haití, ¿cómo pueden producir la cantidad de alimentos para más de 20 millones de personas? Es decir, del lado haitiano hay 10 millones de personas, de este lado somos 10 millones, pero según los demógrafos, después del 2030, la isla posiblemente tenga más de 30 millones de personas. Y si en Haití no hay agua, y en República Dominicana hemos diezmado los recursos acuíferos, ¿dónde vamos a conseguir el agua para producir los alimentos y para nosotros vivir? Evidentemente que el peligro es de dimensiones casi catastróficas para las futuras generaciones, porque no es posible que teniendo Haití un 3% de su superficie cultivable sin recursos acuíferos y que no teniendo ellos más alternativa que cruzar a este lado de la frontera, la isla pueda mantenerse. Es decir, evidentemente, siempre en la historia de la humanidad existen colapsos en grupos, en civilizaciones, y siempre viene dado, ¿por qué? Por el aspecto de la sobrevivencia, de dónde se produce la cantidad de alimentos necesarios para que una civilización pueda mantenerse. Y en esta isla, ¿dónde vamos a producir la cantidad de alimentos necesarios para que más de 20 millones de personas puedan sobrevivir? ¿Qué proyecta usted políticamente que puede ocurrir con este escenario, digamos, en los próximos 5 años? Bueno, hacer proyecciones cuando el azar siempre juega un factor determinante, se hace un poco cuesta arriba, pero si tomamos las informaciones que tenemos en este momento, podemos decir que el futuro es sombrío, es muy sombrío. Haití se ha convertido en un puesto de paso del tráfico internacional de drogas, igual que nosotros aquí en la República Dominicana. En Haití todavía tenemos una élite política que no tiene un proyecto de nación articulado en el beneficio de sus habitantes. La comunidad internacional hace una inversión en militares, en miembros de los cascos azules de Naciones Unidas, que si la hiciera en infraestructura y si la hiciera en servicios sanitarios, pudiéramos decir, bueno, hay una especie de luz al final del túnel que tiene Haití. Y en el caso de la República Dominicana, evidentemente las presiones internacionales son evidentes, porque la comunidad internacional no acierta a entender que realmente República Dominicana no puede cargar con la cruz que lamentablemente representa Haití. Es decir, que en términos reales, un país como República Dominicana, que tiene urgencias que resolver,
y que se le adicionen toda la problemática de Haití con una gran cantidad de haitianos que no tienen más opción que buscar una salida a la sobrevivencia en el extranjero. Desgraciadamente no podemos ser muy optimistas, porque la solidaridad internacional también, la mayoría de las ocasiones, es un ejercicio de hipocresía. Hablemos del cambio de política de Estados Unidos y Cuba. ¿Cree usted que en estos momentos en que el Congreso norteamericano, que tiene mayoría republicana y que le ha hecho la vida imposible al presidente Obama, pueda aprobar realmente que se elimine el bloqueo a la isla? En la política todo es posible, y más en la política de un imperio. Los imperios tienen líneas trazadas bajo las cuales el interés está por encima de cualquier pasión política. Aunque la pasión política es algo consustancial a los seres humanos, pero hay una jugada que ha hecho el presidente Barack Obama en este último periodo de su gestión presidencial, y es dejar del lado de los republicanos el absurdo de un bloqueo que en más de 50 años no ha rendido beneficio, y que desde la perspectiva geopolítica, con estos enfrentamientos que tenemos en la actualidad, que llegan a niveles que desbordan digamos, la racionalidad económica, al tener el precio del petróleo a nivel en el que se encuentra, cuando sabemos que la producción del petróleo de esquisto sobrepasa los $60, con una Rusia que condona la deuda externa de más de 30.000 millones de dólares que tenía Cuba para reabrir su base de espionaje en Cuba, en Lourdes, y con una China que su presidente Xi Jinping ha visitado 2 veces Cuba. Es decir, sería un gran error de parte de esa élite política estadounidense no tener, aunque sea, cierta presencia en Cuba, cuando sus grandes antagonistas en la arena de la política internacional, como son China y Rusia, tienen relaciones muy cercanas con Cuba. Es una jugada inteligente de parte del presidente Obama, y digamos que sensata también. ¿Debe prepararse República Dominicana? No, República Dominicana evidentemente tiene grandes retos, hay muchos desafíos, porque no podemos pasar por alto que la mayor de las Antillas tiene la más grande inversión en educación en todo el continente, que si bien es cierto, hay precariedades y existe un nivel de infraestructura menor que el de República Dominicana, esas ventajas de la inversión que se ha hecho en educación en Cuba, no es tan grande la distancia para que los cubanos, que tienen un gran liderazgo en términos de relaciones internacionales a nivel del planeta, puedan alcanzarnos y sobrepasarnos. Porque hemos visto también en todas estas negociaciones que Cuba ha llevado a cabo, que el Estado cubano, esa clase política cubana, tiene muy claro cuál es el destino que ellos deben procurar para Cuba, y que va más allá de cualquier ideología. Y por esto vemos que Cuba estuvo más de 1 año y medio negociando, y ni siquiera sus más cercanos socios políticos se enteraron. Bueno, Cuba se ha estacionado en los últimos 50 años, salvo en los aspectos de educación y también en salud, como usted señala. Pero ¿tiene Cuba la capacidad adecuada para poder insertarse en el mercado con estas nuevas exigencias de tecnología y que sea pues más sofisticado él mismo? Cuba quizás se quedó detrás en lo que fue infraestructura,
pero no así en cuanto a la inversión de punta que se requiere para competir en un mundo donde se requiere patentes, en un mundo donde se requieren un recurso humano más capacitado. El único país de la región que puede participar en ferias sobre nanotecnología es Cuba, y el que tiene patentes para producción de vacunas que ni siquiera en Estados Unidos tienen la patente. Es decir, Cuba tiene adelantos en el ámbito de la medicina que vende en todo el mundo y que países desarrollados no poseen. Y esto es importante. El hecho de ver en Cuba un parqueo vehicular en los años 50 no quiere decir que el cerebro de los cubanos esté en el año 50. En términos de lo que se requiere para competitividad a nivel internacional, digamos que a los cubanos lo que les estaría faltando es más el recurso financiero y la apertura de escenarios donde ellos puedan allí desarrollar todo lo que son sus aspiraciones políticas y económicas. ¿Una Cuba sin bloqueo pudiera atraer más mercado al área del Caribe? No, de hecho ya están visitando a Cuba hace un buen tiempo agricultores del centro de Estados Unidos. Y evidentemente van a seguir llegando a Cuba del área de la industria farmacéutica, así como de otros sectores, como vemos en Estados Unidos, del ámbito de la tecnología. Más negocios al área del Caribe, digamos que más negocios puntualmente a Cuba. Porque cuando vemos el Caribe, Cuba es preponderantemente muy hegemónica, digámoslo así. Es decir, es un país, es una isla muy grande y es una isla que tiene también un alto nivel de manejo y de liderazgo de sus relaciones en el mundo, y que vamos a estar viendo que todos los caminos van a ir conduciendo a Cuba. ¿Nos podemos beneficiar de ese escenario? Yo entiendo que ese escenario de nuevo comercio no sería, en términos reales, que vaya a rendir un beneficio puntual para la República Dominicana. La política es despiadada, los intereses son intereses, y entiendo que la República Dominicana debe prepararse para lo peor, aunque no suceda lo peor. Debemos desarrollar, por supuesto, relaciones armónicas de colaboración, de cooperación, pero la naturaleza del sistema económico mundial va a implicar siempre que los países traten de obtener la mayor ventaja posible para ellos. Entonces, de ahí a pretender que vamos a tener un espacio en el cual nos vamos a estar dividiendo beneficios, es algo muy difícil. Si usted no es competitivo, si usted no ofrece las ventajas que un inversionista espera, lamentablemente esa inversión extranjera o ese intercambio comercial no se va a dar, porque el comercio no se da por simpatía. El sistema no cree en simpatía, el sistema lo que cree es en maximización de beneficios. Y siempre que los cubanos puedan darle a cualquier inversionista internacional mayores ventajas, no van a pensar en la República Dominicana. Entonces nosotros debemos pensar en una competitividad de cara a la mayor de las Antillas. Quiero hacerle una pregunta y quiero que sea honesto con su respuesta, profesor, lo más que pueda. República Dominicana y Cuba, cuando hacemos las comparaciones, más de 50 años, Cuba en dictadura,
más de 50 años República Dominicana en democracia. Sin embargo, en la República Dominicana no tenemos un solo servicio básico eficiente. En Cuba sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos pasó? Bueno, la ventaja de las dictaduras es que usted no necesita convencer a mucha gente para tomar medidas que puedan enrumbar el país por mejores caminos. El problema en gran medida de estas democracias, digamos, débiles de la mayoría de países con pocos recursos es que no hay un proyecto de país en el largo plazo. Los países se inauguran cada 4 años con cada cambio de gobierno. Entonces un país no puede desarrollarse cuando usted tiene cambios de políticas cada 4 años, que es muy poco en la vida de un país. Y lamentablemente es lo que nosotros vemos a nivel internacional, y podemos dar el ejemplo sin de esta forma querer decir que apoyamos las dictaduras, para nada, que China es una dictadura de partido y es en la actualidad la economía más eficiente del planeta. Entonces, nosotros lo que vemos es que la democracia también tiene sus ineficiencias y que a veces también, por más que se quiera ocultar un poco la realidad política, la democracia realmente no es democracia. Le puedo decir que por los estudios que se han hecho más profundos sobre la democracia han arrojado una serie de datos precisos en el cual se demuestra cómo la democracia en muchos de nuestros países lo que se ha puesto es al servicio de una élite económica que ha decidido cuál es el grupo político que va a gobernar, porque evidentemente para que un partido político llegue al poder necesita apoyo de una clase económica, y esta clase económica invierte en política. Y entonces esos presidentes, esos representantes en el Congreso, ¿a quién representan? ¿Representan al pueblo común? ¿Hacen las transformaciones a las cuales usted hacía mención? Lo que hacen es adecuar el sistema a esos intereses que los llevaron a ellos al poder. Y la democracia no es simplemente el ejercicio de un voto. En esto hay que estar muy claro. El ejercicio de un voto, digamos que realmente no implica que por quien yo vote me esté representando a mí. Entonces hay que sincerarse un poco realmente si en verdad la democracia, que propugna por ese sentido de la isonomía también, de la igualdad de todos los seres humanos, se lleva a cabo. Porque hasta en Estados Unidos vemos cómo una sociedad democrática ha ido incrementando la pobreza. En Estados Unidos ahora mismo hay más de 13 millones de niños que no tienen acceso a un pediatra y que sus padres tienen que manejar más de 4 horas para ir a recibir atención a donde un médico que está dando consultas gratuitas. Es decir, vemos que los países más desarrollados están desmontando todo lo que se conocía como el Estado Social Bienestar, porque hemos entrado en una fase política donde el neoliberalismo arrasó con todas las políticas sociales y comenzaron a presentar al Estado como algo inoperante. El Estado no tiene por qué manejar ningún tipo de empresas, todo hay que dárselo al sector privado, y hemos visto que Occidente ha fracasado por la codicia de ese sector privado. Y entonces ahí entramos al pensamiento de Rousseau, al pensamiento de Locke, de esos grandes teóricos políticos, los cuales propugnaban, ¿por qué? Porque existiese un policentrismo en el poder,
porque realmente los diferentes componentes de una sociedad puedan activar en la política, y de ahí esa división de poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, con independencia, y que nosotros como sociedad podamos, en términos, no digamos de igualdad, pero sí de equidad, tener una sociedad lo más justa posible. Pero eso no es lo que sucede en el mundo. Es decir, que no es simplemente el caso de República Dominicana. Eso hay que verlo en Europa y hay que verlo también en Estados Unidos. Lamentablemente la democracia está ahora mismo en un proceso de revisión. Profesor, el intercambio comercial en los pueblos de América es de apenas de un 12%. América Latina está mirando hacia Estados Unidos, hacia China, hacia Asia, hacia Rusia. Digamos que ante esta realidad es un sueño pensar en la posibilidad de un bloque económico en América Latina. En la política todo es posible, y más en la política de un imperio. Los imperios tienen líneas trazadas bajo las cuales el interés está por encima de cualquier pasión política. Aunque la pasión política es algo consustancial a los seres humanos, pero hay una jugada que ha hecho el presidente Barack Obama en este último periodo de su gestión presidencial, y es dejar de lado de los republicanos el absurdo de un bloqueo que en más de 50 años no ha rendido beneficio, y que desde la perspectiva geopolítica, con estos enfrentamientos que tenemos en la actualidad, que llegan a niveles que desbordan digamos, la racionalidad económica, al tener el precio del petróleo a nivel en el que se encuentra, cuando sabemos que la producción del petróleo de esquisto sobrepasa los $60, con una Rusia que condona la deuda externa de más de 30.000 millones de dólares que tenía Cuba para reabrir su base de espionaje en Cuba, en Lourdes, y con una China que su presidente Xi Jinping ha visitado 2 veces Cuba. Es decir, sería un gran error de parte de esa élite política estadounidense no tener, aunque sea cierta presencia en Cuba, cuando sus grandes antagonistas en la arena de la política internacional, como son China y Rusia, tienen relaciones muy cercanas con Cuba. Es una jugada inteligente de parte del presidente Obama, y digamos que sensata también. Gracias, profesor, por acompañarnos esta semana. No, gracias a ustedes por invitarnos. Hacemos una pausa, regresamos con más contenido en El Verificador. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo
y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde pequeños, lo más grande en la vida es tener tu casa propia. No importa cómo la imaginemos, es nuestro mayor anhelo. Ahora es posible tener la tuya para ti y para tu familia. La cuenta de ahorro Tu Casa Popular te garantiza el logro de obtener la vivienda que tanto deseas, acompañándote desde el ahorro del inicial hasta el financiamiento hipotecario. Visítanos para tener Tu Casa Popular. Popular, 50 años a tu lado siempre. Tenemos obsesión por los datos. Hemos visto que en el país tenemos un grupo de profesionales que se hacen llamar los coach. Bueno, pues aquí está Kirsi Lorenzo, que es coach internacional, y nos va a explicar qué es lo que ella hace en su trabajo y cómo ella puede ayudarnos a ser mejores seres humanos. Gracias, bienvenido al Verificador. Gracias, un placer. Kirsi, ¿qué es un coach? Un coach es un profesional que te ayuda a moverte de donde tú te encuentras hoy en tu vida hacia donde tú quieres llegar. Sea esto a nivel profesional, personal, de salud, de emociones, donde sea el área en la cual tú sientas que no estás logrando lo que tú quieres, que has intentado diferentes recursos y sientes que necesitas ayuda, el coach te puede acompañar en ese proceso y darte herramientas para que logres sobrepasar esos límites. ¿Por qué contratar a un coach si el mismo ser humano tiene capacidad para decir, no estoy bien, tengo que cambiar, voy a buscar ayuda? Si todos tuviésemos esa capacidad activada, no hubieran los fracasos que hay en la vida, no hay empresas que quebraran, no hay gente que se suicidara. Pero la verdad es que todos tenemos los mismos recursos, pero no todos sabemos cómo utilizarlos en el momento en que nos resulta más adecuado. Entonces, ¿por qué no sabemos utilizarlos? Porque todos nacemos con la misma cantidad de neuronas, con las mismas capacidades, pero en el proceso de crecimiento tenemos un entorno que va a incentivar a que nosotros desarrollemos lo mejor de nosotros. Pero tenemos también otro entorno que va a decir, no, tú no puedes, no te atrevas, espérate, eso es peligroso. Y tú vas a crecer con unos miedos que te van a impedir tu desarrollar ese potencial que tú naciste con él y que nadie te lo ha quitado, pero que está ahí dormido. Entonces un coach te permite darte cuenta de que como las demás personas que han tenido éxito, tú también lo puedes tener. ¿En qué aspecto de la vida puede ayudarnos un coach? En todos los aspectos. ¿Por qué? Porque a veces tú eres una persona que tienes la riqueza que esperabas, la gente que quieres tener en tu entorno, la fuente de diversión que te llenan, la calidad de vida que tú deseabas, pero tú dices, yo no soy feliz. O tienes todo lo que quieres, pero no lo estás disfrutando en el sentido de que tus emociones las manejas de una manera que son perjudiciales para ti. Entonces, en esas partes de tu vida donde tú dices, yo no sé cómo, pero yo sé que yo puedo estar mejor ahí, es hora de buscar ayuda. ¿Cómo podemos mejorar la actitud frente a la vida y frente a nuestros propósitos? Te voy a hacer un ejemplo. Ahora que está comenzando el año y que todos nos ponemos a hablar sobre tener metas, yo te diría, cuando tú me saludaste, por ejemplo, oh, yo estoy feliz, acabo de terminar un 2014 fabuloso y este 2015 no tienen ni 16 días y es todo para mí espectacular. Las cosas que están pasando para mí en este año que acaba de comenzar son increíbles, este año va a ser fabuloso. Fíjate mi lenguaje. La primera cosa que una persona debería cambiar para comenzar a cambiar sus resultados es la forma en que se comunica consigo misma. Mi 2014 puede haber sido un año cualquiera, pero si yo me lo describo para mí misma de una forma potencializadora, llena de energía, concentrándome en lo bueno como en el año, no poniendo lo que me fue mal de un tamaño demasiado amplio, en esa medida yo voy a comenzar a cambiar los resultados de mi vida. Interesante eso, porque muchas veces uno saluda a una persona, aquí estoy mal, me pasó esto, siempre tiene
a algo que le ha pasado que es negativo. Ujú. ¿Cómo se llama eso en psicología? ¿Es tener una inteligencia emocional quizás? No necesariamente, porque la inteligencia emocional va más, abarca otras cosas, abarca muchas cosas. Eso sería una parte de la inteligencia emocional. Pero sí, nosotros lo llamamos dentro de programación neurolingüística, que es una de las herramientas que yo utilizo, es la lingüis, el lenguaje. Mi lenguaje de comunicación que yo tengo un lenguaje hacia los demás y hacia mí mismo. Una vocecita que mi cabeza me está diciendo, no te atrevas a pedir trabajo, no te atrevas a pedir un aumento. Entonces, esa vocecita que es mi lenguaje conmigo mismo es la que me permite a mí frenarme o lanzarme frente a un reto. Y entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, según Goleman, que fue quien desarrolló el concepto, está compuesta por 5 elementos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, las relaciones intrapersonales, que es la relación que yo tengo conmigo mismo, la que yo tengo con la gente, cómo yo manejo mis emociones, cómo yo tengo autocontrol de lo que yo siento y no expresarlo en el momento inadecuado con la persona incorrecta, de la manera que a mí no me favorece. Y entonces el conjunto de todo eso se compone en lo que es la inteligencia emocional. Ahí vemos personas que somos intelectualmente muy inteligentes, hábiles adquiriendo conocimiento, pero que en la interrelación con los demás somos ignorantes. Y que no importa qué tanto conocimiento tú tengas intelectualmente, si tú con la gente no te sabes manejar, o eres tan prepotente basado en ese nivel de conocimiento que cuando le hablas a los demás los aplastas. Y entonces cuando llega un momento en tu vida te vas quedando solo. Entonces es una persona que obviamente no es inteligentemente emocional. ¿Cómo desarrollar eso? Es decir, ¿dónde buscar esa fuente de conocimiento para yo poder evaluarme y decir, bueno, tengo estas dificultades que tengo que cambiar para poder lograr mi éxito y objetivos? Mira, lo primero es, y te voy a decir una cosa, ¿por qué no funcionan los libros de autoayuda? Un problema con los libros de autoayuda, que son buenísimos y que te venden millones de copias, es que cuando tú buscas tú solo un libro que tiene mucha información valiosa y tú comienzas a leer, tú filtras esa información a través de ciertos filtros que tú tienes y que los demás no. Entonces, esos filtros son precisamente las cosas que te están limitando. ¿Por qué? Porque precisamente yo tengo un libro de 200 páginas y hay 50 páginas que yo digo, wow, mira, es verdad, eso coincide conmigo, eso es cierto. Pero hay 50 otras páginas del mismo libro que tú dijiste, yo no entiendo mucho eso a mí no me interesa, eso no es verdad. Y resulta que esas 50 que tú desechaste eran las que tenías que leer para cambiar tu vida. Entonces, hasta que yo no soy capaz de utilizar una segunda mirada, una segunda visión que me mire de manera objetiva y me diga, tú crees que a ti te falta esto, pero fíjate por esta vía, cómo los resultados en tu vida están diciendo que tú no estás obteniendo lo que tú deseas. Y entonces, una visión desde afuera es la que realmente me va a permitir a mí llegar a donde yo quiero. Yo cuando cuando me hice coach, fui a psicólogos, leí un montón de libros sumamente poderosos, pero yo tomaba de cada uno ciertas informaciones. Y al final seguía sintiendo que me faltaba algo. Hasta que yo no entré en el proceso de coaching, hasta que yo no tuve un coach que me guió, yo no fui capaz de ver lo que yo tenía en mis narices. Porque todos nosotros tenemos nuestra vida en nuestras manos. Tú no me puedes decir a mí cómo yo he llevado mi vida. Yo conozco perfectamente mis errores y mis aciertos. Pero cómo yo estoy manejando mis errores y mis aciertos. Ahí es que está el quid del asunto. Ahí es que está la diferencia. Sí. Kirsi, tenemos una situación difícil en el país, varias, pero para mí la más difícil es el tema de la violencia. Estamos siendo muy violentos, el dominicano anda muy alterado en las calles, pero en el tema particular de la violencia de género estamos viendo varios factores. Uno de los que vemos es que muchas veces la mujer no escoge a la persona indicada. Es decir, aparentemente como sociedad, a las mujeres nos hace falta instruirnos sobre de lo que es amar y cómo escoger a una persona. ¿Ese tipo de temas usted lo maneja? Claro, mira qué bien que tú lo comentas, porque la semana pasada estuve con un grupo de una fundación que es Vida Sin Violencia, y le estuve comentando sobre una idea que yo tenía de que ellas trabajan con chicos que están en bachillerato. Y yo le expliqué que específicamente a mí me gustaría tener un taller, como un proyecto, hacia las adolescentes sobre el amor. Porque independientemente de la definición que tengamos de diccionario de lo que es el amor,
tu definición del amor y mi definición del amor van a estar impactadas directamente por la manera en que papi y mami se amaron entre ellos y por la manera en que papi y mami me permitieron a mí amarlos a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, para que papi me quisiera, me aprobara y me dijera sí, te quiero o me diera su aceptación, si para eso yo tenía que ser un estudiante A, entonces yo me iba a poner, me iba a convertir en una persona competitiva, siempre alerta de ser la mejor, frustrada cuando yo no lograra esa buena nota o esa participación sobresaliente. Y entonces, ¿qué iba a pasar con papi cuando yo no diera ese performance que yo me comprometí a dar? Pero al contrario, hay hijos que para lograr la aceptación de papi, irónicamente, o de mami, tenían que llamar la atención de manera negativa. Y es el muchacho que más rompe cosas, el que más golpe da, por donde pasa deja una huella. Porque descubrió que cuando él era así, tenía la atención aunque fuera negativa. Entonces nosotros desarrollamos una serie de estrategias en la infancia para lograr el amor y la aprobación de esos cuidadores primarios, que no necesariamente mami y papi, puede ser una abuela, puede ser un servicio. Entonces esas estrategias para yo amar a esas personas son las mismas estrategias con las que yo voy a salir a la calle a amar o a venderme a esa persona de la cual yo me voy a enamorar y se va a convertir en mi pareja. ¿Qué pasa en un hogar del que yo salgo donde hay una violencia? Para mí el amor es eso. Si mi papá bimbaba a mi mamá y mi mamá se lo aceptaba como algo válido, yo voy a entender que el amor es eso. Y cuando venga un tipo y me dé la primera galleta siendo novio, en vez de yo ponerlo en su sitio y dejar esa relación, voy a entender que él me ama así, que es que él pobre, y me voy a hacer una serie de justificaciones y me voy a quedar esa relación. ¿Hasta qué? Hasta la muerte, a veces. Sí, a veces. Entonces, imagínate tú, si nosotras pudiéramos agarrar a esas niñas en ese proceso de enamoramiento, le enseñamos su tipo de personalidad, es decir, ¿qué tipo de hombre tú te vas a buscar desde el modelo de tu casa? ¿Y cuál es tu posible futuro? ¿Y qué es realmente el amor sano? Porque es que no sabemos lo que es el amor. Lo aprendemos en el día a día y es una escuela muy mala. Entonces, si te enseñan qué es el amor sano es respeto, es empatía, es ternura. Entonces tú comienzas a mirar todo y tú dices, pero fulanito no es tierno conmigo, pero fulanito no es empático, pero fulanito no es solidario. Entonces tú comienzas a darte cuenta del modelo de amor que tú tienes y que eso te va a dar en realidad. Y entonces tú comienzas a cambiar. Y oye, pudiéramos hacer un trabajo fabuloso. Fenomenal. Salvaríamos un montón de vidas. Sin duda. ¿Por qué? Porque la violencia la queremos tratar ya cuando está implementada, cuando está en la psique de la persona. ¿Y tú sabes lo que ocurre con una mujer que es víctima de la violencia? Sale de un tipo violento, si sale viva, termina en la mano de otro. Porque ella no sabe que su problema es el modelo de amor que ella tiene no es el hombre, es que tú fuiste que elegiste ese hombre. Claro, claro. Entonces, ¿qué técnicas le pudieras tú dar a las mujeres para poder escoger mejor pareja? Mira, hoy tenemos acceso a internet. Simplemente y al hombre también, porque se da de los dos casos. Hay de los dos casos. Yo me recuerdo que yo estaba en una tienda y oía a un pobre chico lamentándose del control que tenía su novia sobre él. Y yo le hice, rápidamente me estaban reparando el celular y rápidamente, como en 15 minutos, le hice una breve reseña de por qué él estaba tolerando eso. Y eso venía de la misma relación que él tenía con su mamá. Y fue increíble el impacto que para él tuvo esos simples comentarios, para él entender su propia responsabilidad en estar con una pareja que es dominante. En el caso de las chicas, señores, ustedes tienen un montón de acceso a internet ahora, en los celulares, en las redes Wi-Fi gratuitas, donde pueden encontrar un montón de información. Pero estamos utilizándolo simplemente para ver chistes, bajar música y hacer un montón de cosas divertidas. Busquen en internet lo que significa el amor sano. Y pueden encontrar resúmenes para que tú comiences a comparar tu relación actual o tu relación pasada con lo que es la definición de amor y comienzas a darte cuenta dónde están los issues, dónde están las fallas dentro de tu relación. Segundo, todos nosotros tenemos lo que se llama el imago, que es una imagen idealizada de lo que sería mi pareja ideal. O sea, el príncipe azul. Exacto. Pero nunca llega. Pero porque ni azul, ni rojo, porque ni no queremos verde. un príncipe azul. A veces tenemos un príncipe negro como pareja ideal. Entonces, Kirti, escogemos pareja de acuerdo al modelo paterno. Si es las mujeres y los hombres de acuerdo al modelo materno. No necesariamente, puede ser una mezcla de los dos. Porque no necesariamente el padre del otro sexo sea el que más trabajo me dio amar. El que yo tuve que hacer más esfuerzos para que me amara, ese va a determinar, va a tener más impacto en mi selección de pareja. ¿Por qué? Porque yo me esfuerzo más. Si hay un papá en que todo lo que yo hago le gusta, yo tengo que esforzarme, él me quiere como yo soy. Pero si hay uno que para quererme, yo tengo que ser pulcra, limpia, organizada, trabajadora, inclusive cuidar a mis hermanitos.
ese me dio más trabajo. Yo tuve que desarrollar estrategias que se salieron de mí misma para lograr su amor. Esas mismas estrategias son las que yo voy a utilizar luego en la calle para buscar una pareja. Hay un modelo de ser humano, es decir, hay un tipo de persona que le cuesta mucho adaptarse a los cambios. Es decir, una persona que trabaja en un mismo trabajo la vida entera, que tiene una misma pareja, es alguien que le cuesta cambiar. Sin embargo, el ser humano está hecho para cambiar y a veces se pierden oportunidades. Claro, lo que pasa es que todo el ser humano tiene 6 necesidades básicas. Entre ellas está una de las que tiene más impacto, la seguridad. Tú por seguridad, si tú tienes un trabajo que te da lo que tú necesitas y tú quizás por ambición o por tener algunos privilegios quisieras cambiar, no estás dispuesto a tomarte los riesgos que significan moverme de esa seguridad que ya tengo para ese posible crecimiento económico. Entonces me quedo ahí, me quedo seguro. Tengo una relación, no soy feliz, la persona no me trata como yo merezco, pero ¿y quién sabe cómo me va a ir en la calle? Entonces me quedo ahí y me mantengo seguro. No es que le dé trabajo cambiar, es que es tanto el miedo, la incertidumbre a lo que puede venir, que yo pongo una balanza y prefiero entonces quedarme a salvo, en lo que ya yo conozco. Ah, debe ser por eso, sí. Sí, entonces, si hay una promesa, si hay algo cierto frente a lo que va a las probabilidades, o alguien te dice, mira, te tengo tu lugar aquí, entonces esa persona de repente cambia de una manera que tú dices, oh, pero mira, fulanito se movió, pero fue porque su nivel de incertidumbre fue aplacado. Una de las necesidades básicas que más impacto tiene en la gente es la de seguridad. Y la otra es la de significado, que es mi valía. Por mi valía, si para mí es importante la valía, y tener valía significa que yo tengo un trabajo donde yo no me siento importante, donde yo siento que estoy haciendo un trabajo mediocre, entonces yo me voy a mover. Lo que sea necesario buscando valía. ¿Por qué? Porque para mí es más importante ser valioso que tener seguridad. Para que sea más importante tener seguridad, se va a quedar ahí hasta la muerte. Qué interesante. Amigos, estamos conversando con Kirsi Lorenzo, conferencista internacional. Es tiempo de hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a abordar con Kirsi este tema. ¿Cómo podemos tener mejor relación con los demás? Regresamos. Desde pequeños, lo más grande en la vida es tener tu casa propia. No importa cómo la imaginemos, es nuestro mayor anhelo. Ahora es posible tener la tuya para ti y para tu familia. La cuenta de ahorro Tu Casa Popular te garantiza el logro de obtener la vivienda que tanto deseas, acompañándote desde el ahorro del inicial hasta el financiamiento hipotecario. Visítanos para tener Tu Casa Popular. Popular, 50 años a tu lado siempre. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. Industrial Dominicano. Cumplir con las reglas de origen y regulaciones técnicas de los acuerdos de libre comercio garantiza el acceso de tus productos a los mercados internacionales. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. DICOEX, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría.
Estamos conversando con Kirsi Lorenzo, que nos está dando una cátedra de cómo aprender a potencializar nuestras virtudes y aprender a tener una visión de control emocional más inteligente. Kirsi, ¿por qué nos cuesta tanto tener una buena relación con los demás? Bien, pues una de las bases de lo que es el proceso de coaching son dos afirmaciones que van a ser muy útiles para entender esto. Una de ellas es, primero, que el mapa no es el territorio. Y la segunda es que las personas no pertenecen. El televidente que entiende estas dos cosas está generando ya cambios en su vida. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que el mapa no es el territorio, es que si tú y yo dibujamos el mapa de la República Dominicana y las dos podemos tener ciertas habilidades artísticas, aunque tu mapa quede precioso y el mío quede espectacular y tú y yo tratemos de pulsear de que cuál de los dos es más bonito, al final mi mapa está bien y el tuyo también. ¿Por qué? Porque son las formas en que tú y yo vemos el mundo, vemos el país. Pero sin embargo, por más lindo y perfecto que no quede, nunca va a ser el territorio. ¿Por qué? Porque el territorio de la República Dominicana, para tú poderlo ver, tienes que tener una vista satelital donde tú veas toda la isla. Entonces, por más bello que sea mi producto, al final es simplemente mi producto. Entonces, la realidad son tres realidades. Está la realidad, que sería la República Dominicana, está tu realidad, que es tu mapa, y mi realidad, que es mi mapa. ¿Qué pasa en la vida real y por qué tenemos problemas en las relaciones? Porque yo quiero imponerte mi mapa, porque el mío es bonito, es que tú no lo estás viendo, que el mío es más bonito que el tuyo. Y en ese proceso de querer imponer al otro mi percepción, comienzan las situaciones porque tú tienes derecho a tener tu opinión diferente a la mía. Y tú vas a defender la tuya hasta la muerte. Y entonces ahí comenzamos tú y yo a tener fricciones, porque queremos las dos ganar. Y esto no se trata de ganar. Esto se trata de que las dos venimos de mundos diferentes, con experiencias diferentes, tenemos que tener visiones diferentes. Fíjate que yo tengo trillizos, nacieron el mismo día, han estado toda su vida juntos y los tres no se llevan bien. Y se conocen toda su vida. Entonces imagínate tú si ellos se conocen 9 años de su vida y tienen situaciones de conflicto. ¿Cómo vamos a esperar que una persona que yo quizás no tengo apenas horas conociendo, entienda, me lea la mente, sepa lo que yo quiero y haga las cosas como yo sueño? Esa es una. El segundo concepto, que es las personas no nos pertenecen, es que tendemos a creer que la gente tiene que llenar mis expectativas y que yo creo que fui claro en lo que pedí. Y como creo que fui claro en lo que pedí, el otro tiene que hacerlo exactamente como yo deseo. Entonces, es la misma cosa. Mis hijos a mí no me pertenecen. Mis hijos yo soy responsable porque los parí, porque ellos no me pidieron que los pariera. Soy responsable de darle seguridad, de darle amor, de darle estructura, de darle un montón de cosas. Pero su cabeza le pertenece a ellos. Lo que ellos piensen, lo que ellos deseen, es su propiedad. Yo no puedo pretender de ninguna manera controlarlo y dominarlo simplemente porque yo los parí. Mi pareja no me pertenece, mis empleados no me pertenecen. Entonces muchas veces creemos que la gente, porque trabajan para nosotros o porque nos sirven, tienen que pensar como yo y tienen que hacer las cosas como yo. Y no es así. La gente no me pertenece. No hay manera de que yo pueda abrirle el cráneo a una persona y cambiar sus ideas, su percepción del mundo, sus experiencias, para que vea el mundo como lo veo yo. ¿Cómo podemos entonces cambiar la manera en que hacemos las cosas? Bien, ¿qué pasa con la comunicación? Porque cuando yo cambio mi forma de comunicarme con la gente, mis relaciones mejoran. La comunicación está estructurada en una comunicación verbal que tiene un impacto entre lo que tú y yo estamos compartiendo aquí de un 7%. El 38% va a estar impactado por los gestos que acompañan esa comunicación y un 55% va a estar impactado por mi lenguaje no verbal, que los gestos, la forma en que yo me muevo, que te dice a ti, ella lo que está hablando, ella cree en eso o se lo acaba de leer en un libro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando yo a una persona le quiero pedir algo y en mi comunicación no verbal estoy diciendo, mira, estoy harta de que tú no hagas eso como yo te mandé. Esa persona hace tiempo que dejó de prestarle atención a mi comunicación verbal, que es un 7%, y está leyendo mis gestos y mi mensaje corporal, que le está diciendo que yo estoy terriblemente irritada. Y ella en su mente lo que está es tratando de entender por qué yo estoy tan irritada, y por qué ella me habla así, y por qué ella se molesta tanto por un disparate. Y hace años que lo que yo dije se perdió en su memoria. Mañana vamos a tener la misma discusión, porque al final ella no entendió lo que yo le pedí. Se concentró tanto en mi lenguaje no verbal que se le olvidó el mensaje y volvió a cometer el mismo error. Y nos la pasamos con compañeros, con hijos, con pareja, con todo el mundo, teniendo unas expectativas que no son satisfechas porque en mi comunicación yo no soy clara. Entonces, ¿cómo yo logro que esto cambie?
Bueno, yo lo logro cuando mi carga emocional frente a lo que yo le estoy pidiendo al otro esté nivelada a un punto donde el mensaje verbal se pueda leer claramente. Excelente. Kirsi, gracias por acompañarnos esta semana. La verdad que hemos aprendido muchísimo y ojalá que el público lo ponga en práctica. Sí. ¿Cómo te despides? Bueno, deseándote lo mejor para ti y para Muchas y tu público para este 2015 que acaba de comenzar. Y recuerden que el lenguaje de lo que yo comunico para mí y para los demás va a determinar mucho los resultados que yo tenga en la vida. Comienza a utilizar palabras poderosas y palabras que donde lo bueno se vea grande y lo pequeño sea minimizado, y tú vas a ver cómo cambian los resultados en tu vida. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Que pasen todos una feliz semana. Nos reencontramos la que viene. Recuerden que tenemos nuestra página web elverificador.com. Pásenla bien. Hasta la próxima.